Hermanos, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la renovación católica carismática y lo que no es la renovación católica carismática. Vamos a nuestro interior y porque no sabemos rezar, pidamos el don del Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Suavemente, Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. apodérate, Apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. aquí se siente Siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. siento el fuego, El fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu siento Santo. gozo, Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ven Espíritu Santo, apodérate de todo nuestro ser, danos tu fuego, danos tu luz, danos tu paz, queremos sentir tu amor. Espíritu Santo, ven. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi Apodérate apodérate, apodérate de todo mi ser, de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. vamos a Ven Espíritu Santo y apodérate de todo nuestro ser. Ilumínanos, santifícanos, renuévanos, restáuranos. Ven, Divino Espíritu. Permítame proclamar el texto del profeta Ezequiel, capítulo 47. Voy a proclamarlo desde el verso 1. El hombre me hizo volver después de la entrada del templo. Entonces vi por debajo de la puerta brotaba agua que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo, el lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hacia la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces a la rodilla. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no podía atravesar. Se había convertido en un río hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces me dijo: fíjate bien en lo que has visto.
Después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del río Jordán, de donde desembocará en el mar Muerto. Cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de toda clase y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce. Y habrá todo género de vida. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero que dediquemos unos segundos a mirar esta imagen. Es una corriente de un río, una corriente que lleva mucha fuerza y que uniéndola al texto del profeta Ezequiel, podíamos decir que es una corriente que donde llegue produce vida y que todo lo amargo lo endulza. Pero una corriente con esa fuerza, con ese caudal, cuando se sale de su cauce, cuando se desborda, como lleva tanta fuerza, va destruyendo todo a su paso. Eso puede hacer mucho daño. Pero si esa corriente, con ese caudal, con esa fuerza, permanece en su cauce, produce vida, produce mucho bien. Y esta corriente, esta renovación católica carismática, es una corriente de gracia. El Espíritu Santo hace surgir por todas partes, que ha de llegar a todas las personas, a las instituciones, a las organizaciones apostólicas y no apostólicas. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 5, nos dice: el que está sentado en mi trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. La renovación católica carismática es esa corriente que nos permite vivir una vida nueva, una vida en el Espíritu. La renovación católica carismática nace en la iglesia, de la iglesia y para la iglesia. Su pertenencia natural es entonces la parroquia, la diócesis. Su misión es colaborar con la iglesia, con la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. La renovación está en la iglesia, en el corazón de la iglesia, para ayudar a la iglesia en su evangelización. Por eso el cuarto objetivo de la renovación católica carismática es la evangelización en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hacemos? Ejerciendo nuestros carismas propios que nos ha otorgado el Señor. Segundo, la renovación es un nuevo Pentecostés. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio público, Él habló de que el Espíritu Santo estaba sobre Él y también decía para qué lo tenía, por qué estaba el Espíritu Santo sobre Él. Lucas 4, 18, 19 nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la libertad a los presos, para devolverle la vista a los ciegos, para darle libertad a los oprimidos y para anunciar un año de gracia.
Pero el Señor Jesús no simplemente dijo que el Espíritu Santo estaba sobre él, para qué estaba sobre él, sino que también les habló a sus discípulos que el Espíritu Santo era la promesa del Padre, lo que él venía a hacer en la vida de los discípulos. Por eso Lucas 24:49 dice, no se vayan de Jerusalén, esperen a que mi Padre cumpla su promesa. Porque Jesús, cuando se refería a la promesa del Padre, estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo? Dice Hechos 1:8. Recibirán la fuerza que viene de lo alto y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto era como la primera etapa, porque ya en la segunda etapa será el derramamiento, la abundancia, la entrega, eh, la comunicación abundante del Espíritu Santo, aquellos que lo deseen ardientemente. En Juan 7:37-40 nos dice que del que cree en Jesús brotarán ríos de agua viva, y que se refería al Espíritu Santo que aún no había venido porque Jesús no había entrado en gloria, es decir, Jesús no había muerto, no había resucitado y que no había ascendido al cielo para sentarse a la derecha del Padre. El Señor nos anima a pedir con confianza y perseverancia el don del Espíritu Santo. En Lucas 11, del 9 al 14, nos dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, tocad. Pero también nos dice, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más da el Padre Celestial al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Es decir, lo que tenemos que pedir es Espíritu Santo. Jesús muestra la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y la obra que Él realiza en nosotros. Ya hemos dicho que lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros es hacernos testigos de el resucitado. Tercero, la renovación es una experiencia profunda de la presencia del Espíritu Santo y su acción. Los apóstoles y los demás discípulos habían escuchado de Jesús esa amplia catequesis sobre el Espíritu Santo. Ahora en Pentecostés reciben la experiencia profunda de la presencia de la persona del Espíritu Santo y su acción. Pentecostés no es otra cosa que Cristo glorificado, lleno de Espíritu Santo, que abre su corazón, lo derrama sobre los suyos para que ellos puedan tener un estilo de vida nueva con la fuerza del Espíritu Santo. En otras palabras, es la manifestación de Dios en todos los momentos de la vida, permitiendo a cada uno de los miembros de esta corriente de gracia tener una experiencia personal del Señor Jesucristo. En el documento de Aparecida, el numeral 278 nos dice como el itinerario formativo que deben tener los creyentes, los discípulos de Cristo, y dice que primero que todo es tener un encuentro personal con Jesucristo vivo y resucitado, que nos lleva a tener entonces ese proceso de conversión y así poder ser verdaderamente discípulos del Señor Jesús, insertándonos en una comunidad
para luego ser enviados en misión permanente a anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, la renovación es una auténtica vida en el Espíritu. Nos lleva a una entrega sin límites al Espíritu Santo para poder vivir una vida nueva. Cuando en el seminario de vida en el Espíritu recibimos el bautismo en el Espíritu o una nueva efusión del Espíritu, somos entonces conducidos por el Espíritu Santo, somos una constante docilidad para caminar en el Espíritu y seguir sus aspiraciones y llevar entonces una vida en el Espíritu Santo. La renovación es una experiencia de fe. Nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el verso del 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos les contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Es qué bautismo recibieron? Ellos respondieron: el de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas extrañas y comunicaban un mensaje recibido de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por el bautismo nosotros somos insertados en la fe de la Iglesia. Abrazar la fe es aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro único Señor, y convertirlo en el Señor de nuestra vida. Eso Pablo les decía: les hacía como esa representación, como esa explicación de que el bautismo de Juan solamente era un llamado para el arrepentimiento, un llamado para que se volvieran a Dios, un llamado para la conversión. Pero no era el bautismo de la fe, porque el Espíritu Santo no estaba. Por eso les decía: no, es que Juan los bautizaba con agua, pero también les decía que vendría uno detrás de él que los iba a bautizar en Espíritu Santo. El bautismo que da la Iglesia es donde nosotros nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo, donde abrazamos la fe, donde recibimos el Espíritu Santo y tomamos conciencia de lo que Él viene a hacer en nuestra vida. El bautismo en el Espíritu que nosotros recibimos en el seminario de vida en el Espíritu no es un sacramento más, sino que con el bautismo en el Espíritu nosotros lo que hacemos es renovar esas gracias que hemos recibido en los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación, Eucaristía. La renovación es nacer a la obra de Dios, es ser instrumento de la gracia del Espíritu Santo derramada en nuestro ser, entonces estar dispuesto a servir a Dios a través de las diferentes pastorales y ministerios con los dones y carismas que el Espíritu Santo nos ha
otorgado, porque entendemos lo que dice Hechos 20:35. Hay más alegría en dar que en recibir. Y eso que hemos recibido gratis, nosotros lo damos gratis, lo ponemos al servicio de los demás hermanos para que ellos también puedan tener esa experiencia con el resucitado y su vida también pueda ser cambiadas y transformadas. La renovación católica carismática también es escuchar, conocer y aplicar la palabra de Dios. En el prólogo del Evangelio de San Juan, es decir, en el capítulo 1, nos dice que en el principio existía la palabra, que la palabra era Dios, que la palabra estaba en Dios, que todo se hizo por ella. La palabra de Dios es Jesucristo. Cuando nosotros nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, es entonces comenzar a vivir verdaderamente una experiencia de fe. Hechos 2:1-4 dice que cuando estaban todos reunidos, de repente vino un viento fuerte como un huracán que llenó toda la casa, que se le repartieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Es decir, vieron la experiencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que ellos puedan abrir los oídos externos y los oídos internos del corazón para escuchar la palabra y para aplicar, vivir la palabra de Dios en sus vidas. El Espíritu Santo nos hace experimentar a Dios como un Dios cercano, como dice Hechos 7:14, como el Emmanuel, como el Dios con nosotros que actúa siempre en nuestra vida. La renovación católica carismática también es la renovación del amor en todas sus proyecciones. El Espíritu Santo es el amor de la Trinidad, es el amor entre el Padre y el Hijo, es el encargado de derramar el amor de Dios en nuestro corazón, como dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, ya nosotros estamos capacitados para amar y para dejarnos amar, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si Dios es amor, nuestras acciones, nuestras manifestaciones también tienen que ser de amor. Y además, porque ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. La principal acción del Espíritu Santo entonces es renovar el amor a Dios, el amor a sí mismo, el amor a la iglesia y el amor a todos los hermanos. La persona que se entrega a la acción renovadora del Espíritu Santo experimenta progresivamente cómo crece en ella el amor al Padre. Nos dice Romanos 8:14-15. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre mío. Entonces, es teniendo ya el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios a través del sacramento del bautismo, teniendo ya la experiencia del Espíritu Santo a través del bautismo en el Espíritu, en la renovación católica carismática, ese bautismo en el Espíritu hace que nosotros tengamos experiencia del Espíritu Santo, y teniendo la experiencia del Espíritu Santo, Él hace que vaya creciendo en nosotros progresivamente el amor a Dios Padre. Espíritu Santo que se une
a nuestro espíritu y nos hace, como hijos de Dios, coherederos de Cristo, también hace crecer en nosotros un amor que nunca antes habíamos experimentado hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entonces tomamos al Señor Jesucristo como el centro de nuestra vida, como nuestro único Señor y Salvador. La iglesia entonces aparece como la esposa de Cristo con toda la belleza y la santidad y se le mira de una manera distinta. Se le ama con amor filial. Entonces amamos la institución, amamos a la jerarquía, al papa, a los cardenales, al obispo, a los presbíteros, a los diáconos, a los religiosos. Amamos a las devociones tradicionales que han sido una riqueza para nuestra iglesia. Amamos la vida sacramental y buscamos asiduamente los sacramentos. Y además, amamos la auténtica devoción a la Santísima Virgen María. La renovación es un movimiento, pero no me estoy refiriendo a un movimiento como grupo apostólico, como una realidad eclesial, no, sino como estructura. Para pertenecer a la renovación católica carismática, hay que estar insertados en una coinonía y esta a su vez debe estar inscrita ante el movimiento, es decir, ante la estructura, ante el Consejo Diocesano, porque no somos rueda suelta. Tenemos tres características fundamentales de la renovación católica carismática. Primero, ser misioneros del bautismo en el Espíritu Santo. Ser misioneros de la vida en el Espíritu y ser misioneros de los frutos en el Espíritu. Ahora miremos qué no es la renovación carismática. La renovación carismática no es un movimiento apostólico. El cardenal León Joseph Suene escribió en la carta pastoral para Pentecostés de 1973 que no se trataba de un nuevo movimiento apostólico, sino que era una corriente de gracia que el Espíritu Santo hace surgir por toda parte. Entonces la renovación no es un movimiento, un nuevo movimiento apostólico. La renovación como movimiento desaparecería apenas entre a la iglesia, a la vida de la iglesia, como el río. Cuando el río desemboca en el océano, el río ya no se vuelve a ver, el río desaparece. Y nosotros, como si fuéramos como movimiento, renovada ya la iglesia, viviendo un Pentecostés permanente, ya la renovación no tendría razón de existir. La renovación entonces es una sorpresa que el Espíritu Santo trae para la iglesia para renovarla. La renovación se verá frenada, aguantada, no se va a desarrollar con todos sus carismas, con toda su fuerza. Al contrario, si nos atan como un movimiento, perderíamos la fuerza y la agilidad. Eso es lo que yo creo que nos ha pasado aquí en la diócesis de Valledupar. Nos estamos convirtiendo en un grupo, en un movimiento más de las parroquias y estamos perdiendo nuestra fuerza, estamos perdiendo nuestra identidad. La renovación, segundo, la renovación no es principalmente carismática. La renovación que el Espíritu Santo está suscitando tiene elementos muy importantes, pero lo carismático no es el elemento principal.
Nos dice el documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que es lo que tiene que ver con todo lo relacionado con la Iglesia. En numeral 12 nos dice en el segundo párrafo: además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos, los ministerios, lo enriquece con las virtudes, sino que distribuyendo sus dones a cada uno según quiere, reparte entre toda clase de fieles gracias incluso especiales con las que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y oficios provechosos para la renovación y más amplia y provechosa edificación de la Iglesia, según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ello con presunción los frutos de los trabajos apostólicos. Antes bien, el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que tienen autoridad en la Iglesia, a quienes particularmente compete no apagar el espíritu, sino probarlo todo y quedarlo con lo bueno. El Concilio Vaticano II nos está diciendo que no solamente nosotros somos santificados por los sacramentos y por los ministerios y las virtudes, sino también somos santificados por los carismas que el Señor nos reparte. Y que Él dispone todas estas gracias para renovar y edificar la Iglesia. La Iglesia debe ser institucional, la Iglesia debe ser carismática, porque si la Iglesia fuera solamente institucional, moriría de arteriosclerosis por la rigidez en que nosotros viviríamos. Por eso derrama el Señor a través de la gracia de su Espíritu Santo los dones. Pero tampoco podría ser solamente carismática, porque pararíamos nosotros en un manicomio. Por eso la Iglesia es institucional, es carismática, porque los que ejercen el decir que un carisma es auténtico es a la jerarquía de la Iglesia. La apertura a los carismas, sin excluir a ninguno de ellos, es uno de los elementos principales de la renovación espiritual. Pero la luz del Espíritu Santo da a conocer su valor justo para evitar su exageración. Porque el concilio también nos estaba diciendo que nosotros no podemos esperar de los carismas el trabajo apostólico que nosotros tenemos que hacer. Los carismas no hay que pedirlos temerariamente, que hay que recibirlos con agradecimiento y con consuelo, porque es para la edificación de la Iglesia. Tercero, la renovación. No podemos decir que es un grupo de oración. La renovación es mucho más que eso. No podemos confundirla con grupo de oración. Los grupos de oración, digamos, son
la puerta de entrada de la renovación. Es como la primera etapa que se vive en la renovación, la etapa de la infancia, y son muy importantes. De ahí, de la etapa de la infancia, pasamos a la etapa de la adolescencia, que ya es las coinonías, pero de las coinonías entonces ya pasamos a la etapa de la adultez. La etapa de la adultez es ya estar insertados en un ministerio. Pero luego pasamos a la etapa la etapa de la juventud, es la etapa de los ministerios, y cuando ya pasamos a la etapa de la adultez es cuando ya pasamos a algún apostolado. Entonces no podemos decir que la renovación es grupo de oración. La renovación abarca todo el día, abarca toda la vida, toda la persona, y es una acción del Espíritu Santo permanentemente. Nosotros no podemos limitarla solamente a unas horas cuando se reúne el grupo de oración. Cada 8 días, semanalmente, no. La renovación no podemos confundirla con grupo de oración, porque la renovación es esa acción del Espíritu Santo permanentemente, todo el día, toda la vida, en toda la persona, en todas y cada una de las áreas de una persona. La renovación tampoco pretende monopolizar al Espíritu Santo su acción. Tampoco nos creemos la dueña exclusiva del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el alma, es la fuerza, es el motor de la iglesia, no de la renovación. Por eso no somos la dueña del Espíritu Santo y tampoco monopolizamos al Espíritu Santo. Sabemos que la acción santificadora del Espíritu Santo empieza desde el bautismo, pero eso se prolonga, prosigue a lo largo de toda nuestra vida. Muchas veces precede a la acción del misionero y otras veces a la administración del sacramento del bautismo. Conclusiones. Primera conclusión, la renovación se tiene. En la renovación nosotros, los miembros de la renovación, tenemos un mejor conocimiento de la persona y obra del Espíritu Santo, porque lo estudiamos, porque lo analizamos, porque lo experimentamos. Es necesario entonces una entrega y docilidad sin límites a la conducción del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestros pasos. La renovación es una corriente de gracia que busca mantener viva la experiencia de Pentecostés a partir del bautismo en el Espíritu Santo, donde la persona vive de Pentecostés en Pentecostés. La renovación es un gran despertar del cristiano a la oración auténtica, a la vida cristiana auténtica y a un florecer de los dones y carisma en nuestra vida para la edificación de la iglesia. La renovación, quinta conclusión, es la vivencia de una comunidad cristiana como fruto de haber tenido un encuentro personal con Jesús y el Espíritu Santo para llegar con ellos a Dios Padre. Sexto, un efecto de la renovación es formar comunidades que vivan el gozo de la experiencia personal de salvación y una cultura de Pentecostés. Entonces, la puerta de entrada es el grupo de oración, pero eso debe de llevarme a mí a insertarme en una comunidad para poder vivir el gozo de esa experiencia personal de salvación con Cristo. ¿Por qué? Porque la comunidad se convierte en un medio salvífico, porque en la comunidad es donde nosotros experimentamos al resucitar. La renovación
no es un movimiento más o una devoción particular, sino que la renovación carismática es una corriente de gracia. La renovación no se da por su esencia, sino como fruto del encuentro con el Señor Jesús y una vida en el Espíritu. La renovación no se reduce entonces a un grupo de oración, es mucho más profunda, va mucho más allá, renovar toda la vida, todos los días de sus participantes. La renovación no es dueña del Espíritu Santo, mas sí es el Espíritu Santo quien la conduce. No somos la dueña, pero es el Espíritu Santo quien conduce esta corriente de gracia. La renovación carismática, admirada de la multiforme forma de actuar del Espíritu Santo, se deja guiar por él. No somos los únicos. El Espíritu Santo tiene muchísimas formas de manifestación dentro de la iglesia y una de ellas es la renovación carismática. Y nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, muchas gracias por escuchar. Dios los bendiga.